nosotros tenemos, which we fly to look at how good the air we breathe is. que con su alta calidad nosotros podemos observar cómo se encuentra el aire que respiramos. Now, when we fly the weather balloon, Cuando nosotros, when we fly the drone, cuando nosotros volamos el dron, this is how we see the data. esa es la forma en la que nosotros observamos la información. Red means the air is not good. El color rojo significa que el aire no está en buen estado. Yellow means El color amarillo representa que está más o menos. green means the air is very good. Y el color verde significa que el aire está en buen estado. We also use a sensor called purple air, Nosotros utilizamos el sensor COR and we want to put one purple air on one of your campus. Nosotros utilizamos un sensor morado que también se va a colocar en la estación meteorológica de la UCLA. And this is how you will see the data from the purple air sensor. Y esa es la forma en la que se observa la información en el sensor morado. We also have what we call the LiDAR. It's Can you repeat, please? It's a LiDAR. It's just a light that we set up, and it tells us the pollution in the atmosphere. Así como viaja la luz, permite determinar el nivel de contaminación que hay en el aire. And so this is how you see the data from the LiDAR. Y esa es la forma en la que se observan los datos. So we combine all these instruments Entonces, a partir de todos esos instrumentos, to look at how good the air we breathe is. nosotros podemos validar qué tan puro es el aire que respiramos. Now we start with our first project. Ahora vamos a empezar con nuestras actividades. Now this project is funded by federal government in the US. Este proyecto es financiado por el gobierno Now de Ghana. this project was for us to look at how the pollution moves around in the atmosphere. Este proyecto fue creado para saber cuál es la dinámica o cómo se mueve la contaminación en la atmósfera. And we have an air movement called low-level jets. Y ahí podemos medir el impacto del bajo nivel de contaminación en el estado de Baltimore. This event transports pollution very strongly. Y esto es causado por la fuerte contaminación de los medios de transporte en Baltimore. And so what we do is when we use the LiDAR to see high pollution, Y ahí se utiliza la luz para poder conocer los niveles de contaminación. and we want to understand where did the pollution come from. Y de esa manera nosotros podemos conocer de dónde proviene la contaminación. Then we use a model called high split. A model. Y ahí se pueden observar los más altos niveles de contaminación en el modelo, en la primera gráfica. So the model will tell you where the pollution came from. Y el modelo indica cómo se mueve la contaminación. So when we combine the LiDAR and the model, Cuando nosotros combinamos la luz y el modelo, we understand where pollution usually comes from. podemos saber cuál es la forma en la que normalmente proviene la contaminación. So this is a project that National Science Foundation in the US gave us money to study. Y ese es el proyecto que fue financiado por la National Science Foundation. Science. Y ese es el proyecto que fue financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Okay.
Okay, and then our next project, En este proyecto, this was funded by U.S. Department of Energy, we call DOE. este nuevo proyecto fue financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Now, they gave us money to look at how pollution affects asthma cases. Ellos dieron financiamiento para que a partir de este proyecto se pudiera conocer cómo es que se produce el asma. In a city where we live, where our school is called Baltimore. Nosotros estuvimos estudiando la zona de Baltimore. Now, in Baltimore, we have some areas where rich people stay. Nosotros estuvimos en el área donde viven las personas ricas o las personas de clase alta. And then we have another area where poor people live. Y conocimos otra área donde viven las personas de escasos recursos. Now, where rich people live, there is a lot of trees, a lot of green, a lot of place to rest when you are tired. En donde viven las personas de clase alta, habían árboles, el ambiente era mucho más sano y fresco. Now, where low income people, where poor people live, there is a lot of factory, there is a lot of, there is no trees, no place to live. En donde viven las personas pobres hay muchas industrias, hay mucha contaminación y no hay espacios para poder descansar. And so they gave us money to look at whether these things affect the pollution in areas where rich people live and areas where poor people live. Entonces el proyecto se trataba de identificar los factores que incrementaban este tipo de enfermedades y la contaminación que provenía de ambas zonas. So if you look at this map, red means places where poor people live. Si ustedes ven el mapa, el color rojo indica las zonas en donde vivían las personas de escasos recursos. If you look at this map here, this map is telling you places where people who high income, they are paid well. Y en el otro mapa ustedes pueden ver las zonas en donde viven las personas de clase alta. And this is pollution, PM 2.5, the distribution over Baltimore, that is for this one. Y esos son los niveles de contaminación 3.5 en el área de Baltimore. De PM 2.5. And this is asthma cases around Baltimore, this one here. Y ese gráfico nos indica el nivel de asma que existe en Baltimore. And so if you combine all the four graphs, Y si tú combinas las 4 fotografías, you will see that where poor people live, tú puedes ver a dónde viven las personas pobres there is high pollution there, y que es donde hay mayores niveles de contaminación en el aire. there is people who don't have a lot of money, low income. Que es a donde viven las personas que no tienen muchos recursos. And then you will see that pollution is very high there. Y tú puedes observar que la contaminación es bastante alta ahí. And then asthma cases are also very high. Y por lo tanto, las crisis de asma también son altas, tienen niveles altos. And so our conclusion is that Y nuestra conclusión es they should stop gathering rich people to an area and poor people to a different area. We should not separate. We should all mix together. que no debemos de separar ambas áreas, sino que analizarlas conjuntamente. Because anytime you separate, Porque si nosotros las separamos, when they are planning the area, cuando se planifican las áreas, they try to develop where rich people stay. They develop, they put good things there, good buildings. en esas áreas hay buenos edificios. And then where poor people live, they don't
they don't sort of develop that place. Y en donde viven las personas pobres no hay desarrollo y no tienen ese nivel de edificios. So that was the conclusion that we saw from these studies. Y esa es la conclusión que ellos encontraron en la investigación. Now, for my next project here, Para el siguiente proyecto que les voy a mostrar, el doctor se disculpa porque está tratando de conectar ahí la computadora, pero ya va a continuar. okay, for this project here, Para este proyecto que estamos presentando ahora, we have DOE, Department of Energy, estuvo involucrado el Departamento de Energía de Estados Unidos. They brought most of their instruments to Morgan property, Que brindó los instrumentos que pasaron a ser propiedad de Morgan State University and they want to do 1 year monitoring. y que querían monitorear durante un año. So this is the open house, the first day we started the measurements. Ese fue el primer día donde hicieron el lanzamiento del proyecto And we have a lot of instruments that is doing climate measurements. y que teníamos varios instrumentos para hacer las mediciones del clima. And so we have Morgan students who are being paid to launch weather balloon. And that is what you see from here. Y en el video que estamos observando habían estudiantes de Morgan que estaban ayudando a lanzar los globos. So you see the same weather balloon we launched on the other side. Si tú te fijas, es el mismo globo que lanzamos hace un momento. And then we also have our new drone, air quality drone. Y luego en el siguiente video tenemos el nuevo dron especializado. That one we don't control like this one. Ese no lo controlamos como en el que tenemos en la mesa. We program that drone here, we program it. Se programa el dron. So we tell the drone when it is 6 a.m., it opens, take off, make measurement, come, and then the box will close. Lo hacen a las 6 de la mañana, se programa el dron, se lanza, luego regresa y se cierra el equipo. So see how it works. See how it will open and the drone will take off. Esa es la manera en la que se lanza el dron y luego se cierra. So you see, it's open, the drone is Ahí open. se está abriendo el dron. You can see the drone has taken off. Ahora ustedes pueden ver que el dron está volando So no one is controlling. It is doing automatic. y nadie lo controla, es automático. And then when it finishes, it come and land and then the box close. Cuando termina, aterriza y luego se cierra automáticamente. So this is the new drone that we have bought. Ese es el nuevo dron que nosotros hemos comprado. I don't have to be there to control it. No necesita ningún control para poder elevarlo. It will go around and measure the pollution. Y él puede volar alrededor y medir la contaminación. And when it finishes, it come and land in the box. Y cuando regresa, se cierra y se coloca en la caja. And then the box closes. Y la caja se cierra. And then it charges it. Y luego lo cargamos. So that is our latest automated air quality drone. Y este dron tiene una alta calidad. Now, our next project that we do El siguiente proyecto que nosotros hemos realizado
I also teach students, especially high school students, Le he enseñado a estudiantes en áreas especializadas from Baltimore de Baltimore how to design rockets. cómo diseñar cohetes, They build the rockets de construir el cohete and then we launch the rockets. y luego lanzar el cohete. So I teach them for 8 weeks. Él les estuvo enseñando por 8 semanas. And so this is one of the rockets that the students, they design themselves, build, and we launch it. Y esa es una muestra de un cohete que los estudiantes diseñaron, construyeron y luego lanzaron. And this program is very, very competitive Y ese programa es muy competitivo because they have to write exams porque ellos tienen que realizar exámenes before I take them in the program. antes de que puedan ingresar al programa. Es un requisito que necesitan cumplir. And when you get into the program, I pay you to Y learn. cuando ingresas al programa, se te paga por aprender. Maybe in the future we will start thinking about that here. Probablemente en el futuro nosotros podamos pensar en iniciarlo aquí. Then now we move on to our activities we have in Ghana. Ahora vamos a hablar sobre las actividades que tenemos en Ghana. Now this is a university in Ghana. Esa es nuestra investigación en Ghana At that time I was working at NASA. y que también se estuvo trabajando con la NASA. So the president of the university came to NASA to sign MOU. En esa foto podemos observar al rector de la Morgan State University en donde firma un convenio con la NASA. And after that, NASA took one of our instruments to Ghana. Y luego la NASA nos envió estos instrumentos a Ghana. And every summer I have to go there and organize training on how they can use the instrument. Y cada verano yo tenía que ir a enseñarles cómo utilizar el instrumento. And we have also installed purple, and the one we want to install here, we have also installed one in Ghana. Y nosotros instalamos un sensor morado como el que vamos a instalar aquí. And so with all these instruments, these are some of the studies that we are working with the data from the instrument. Y con estos instrumentos nosotros empezamos a analizar la investigación del clima. So we are comparing the measurement of the instrument with satellite in space. Y así podemos comparar los resultados con los instrumentos que instalamos en el espacio. Because we know that the instrument on the ground is more accurate. Porque sabemos que los instrumentos que están colocados en el suelo son más precisos. And NASA want to know that how is their satellite in space? How is it working very well like the instrument on the ground? Y la NASA quería asegurarse que los instrumentos que habían colocado en el espacio funcionaran igual de precisos que los que tenían en el suelo. So we compare the data from the satellite and the instrument on the ground. Y nosotros comparamos los resultados que teníamos del espacio con los de la Tierra. And that is what we call validation. Y a eso es lo que le llamamos validación. Now, another activity we did, that was just, I think 3 months, June, July, 3 months ago, we went to Ghana. Hace 3 meses nosotros fuimos a Ghana para hacer ese proyecto. And in this project, Morgan State gave us the money to go and do the studies in Ghana. En este proyecto, Morgan State University nos dio los fondos para poder realizar este proyecto en Ghana. So in that project, we wanted to look at pollution and asthma cases. En este proyecto nosotros analizamos la relación entre la contaminación y la crisis de asma. So we went with our drone. Nosotros fuimos con el dron And so you can see myself and Dr. Emilia y ahí ustedes pueden observarnos a la doctora Emilia y a mí with students from the university in Ghana. con los estudiantes de la universidad en Ghana. Now we went to a place where they produce palm oil.
En ese lugar se producía aceite de palma. Now, that oil, when they are producing, it gives a lot of smoke. Y ese tipo de producción del aceite provocaba smog en el aire. And that smoke affects the workers that work at the station. Y ese humo afectaba la estación. And so you can see the smoke from the production at the place. According to the drone, this is the drone picture of the smoke. Esa es una toma del dron que identifica la cantidad de humo que produce esa planta y que afectaba a los trabajadores. And this is the PM 2.5 from the drone around the production sites. Y esa es la imagen de la producción de PM 2.5 que indicaba la actividad de la industria en la zona. When you see green, it means the air is good. Cuando tú ves el color verde significa que el aire está bien. Now, when you see this color, it means the air is very bad. Cuando tú ves el color rojo significa que el aire está en mal estado. And where you see this color is where they produce the oil. Y cuando tú ves el color naranja es porque indica la cantidad de producción del aceite. So you see how the smoke is affecting the air around where the workers stay. Y así tú puedes ver cómo la contaminación está afectando al medio ambiente. And this is the general looking at PM 2.5 at the place from January to December. En esa gráfica tú puedes ver los niveles de contaminación de enero a diciembre. And so you can see that during this month we have high pollution, and during this month we have low pollution. Y así tú puedes observar que en los primeros 4 meses del año hay una alta producción de contaminación y que en los siguientes los niveles bajan. In Ghana, this period is raining period. It's raining. En Ghana, durante ese periodo de tiempo donde vemos los niveles bajos es cuando más llueve. And this period is dry season. Y en los niveles más altos es cuando hay una época seca. So rainy season pollution is very, very low. Cuando llueve los niveles de contaminación son bajos. But dry season pollution is very high. Pero en la época seca estos niveles aumentan. And then this is the asthma cases around the place where we did the measurements. En esa gráfica nosotros podemos observar los casos de asma que habían en esa zona. And now we look at the correlation between asthma and then pollution. Y en la tercera gráfica podemos observar la correlación entre los niveles de contaminación y los casos de asma. And you see the positive correlation between pollution level and asthma cases. Y tú puedes observar la correlación positiva entre los niveles de contaminación y los casos de asma. Which means pollution levels is not good for our health. Lo cual indica que los niveles de contaminación no son buenos para nuestra salud. So we have to try to reduce the pollution around our environment. Entonces nosotros tenemos que tratar de reducir los niveles de contaminación que se encuentran alrededor nuestro. Now, this is our next project in Kenya. Este es nuestro siguiente proyecto que se realizó en Kenia. So last year I went to install climate station in Kenya. El año pasado yo fui a Kenia a instalar esa estación meteorológica. And this is the president of the university in Kenya. Y ella es la rectora de la Universidad de Kenia. When we were opening the instrument. En donde se está inaugurando la instalación del instrumento. Now the instrument is made up of weather station. El instrumento está adjunto a la estación meteorológica. And this is the measurement from the weather station. Y esos son los parámetros que se utilizan en la estación meteorológica. It also has a purple air to measure pollution. Purple air sensor. Y esos son los resultados que se publicaron en una revista científica sobre ese sensor morado. And this is the measurement from the pollution from the instrument
that we install in Kenya. Y esos son los niveles de contaminación que arrojaban el instrumento en Kenia. The idea is to do the same thing we did in Ghana. Que la idea era hacer algo similar a lo que se realizó en Ghana. Compare pollution and asthma cases. Comparar la contaminación con las crisis de asma. And so because this we just did last year, we have not reached where you do the analysis itself. We are now working on the analysis. Y en este momento nos encontramos trabajando en el análisis de los resultados. And so now we go to our activity in Nigeria. Ahora nos encontramos en el proyecto que realizamos en Nigeria. Also last year we went to Nigeria. También el año pasado fuimos a Nigeria. In Lagos, in their capital, Lagos. En la capital de Nigeria, en Laos. The big trash dump sites. En el gran relleno sanitario. The big dump site in the whole of Africa. El más grande relleno sanitario de África. Is in Lagos. Está en Laos. And we know that trash gives a lot of pollution. Y la contaminación, la basura hace mucha contaminación. So I gathered some students and we went to the trash to measure the pollution from the trash. Nosotros llevamos a los estudiantes para hacer las mediciones de la contaminación que producía la basura. Using our small drone. Utilizando un dron pequeño. Because the place is very big, the trash is very big. Porque el espacio era muy grande y la cantidad de basura era inmensa. We can only use drone to fly around the trash. Y solo necesitábamos a un dron para que volara alrededor de la basura. And this is some of the studies that we did with the data, looking at pollution levels. This is asthma, this is PM 2.5, which is the pollution, and this is also another pollutant, which is SO2. Estas son las gráficas que realizamos en el marco de estos estudios, los casos de asma, los niveles de PM2.5 y los niveles de dióxido de azufre. And so you can see the same correlation. Tú puedes observar la misma correlación. High asthma cases this month. Los altos niveles de asma en estos meses. High pollution the same month. Los grandes niveles de contaminación en esos meses. Low asthma cases during the rainy season. Los bajos niveles casos de asma en esos meses. And it's because you have low pollution during the rainy season. Y por lo tanto está relacionado con los bajos niveles de contaminación que hay en ese periodo de tiempo. So you see how good the asthma cases and the pollution, how they match. Y así tú puedes ver cómo es que se relacionan los casos de asma con los casos de contaminación. And so these are some of the studies that we use our drone and sensor to look at: human health and pollution. Y esa es la forma en la que analizamos este problema y la relación de la contaminación con la salud de los seres humanos utilizando instrumentos como el dron. And lastly, I'm going to show you the project we are doing in South Africa. Finalmente les voy a mostrar las actividades que hemos realizado en Sudáfrica. Now in South Africa, we are looking at the effect of climate on a disease called Rift Valley fever. I don't know how you call it in Spanish, but it's a fever. It's a disease. En Sudáfrica estuvimos realizando estudios que analizaban los niveles de contaminación y cómo se relacionaban con enfermedades como la fiebre. Now this disease starts from animals. Esta enfermedad empieza con los animales. And it is transmitted to humans. Ellos lo transmiten a los seres humanos. And it is mosquito that transmits the disease. Es el mosquito el que transmite esta enfermedad, la fiebre amarilla. And we know how mosquitoes breed. Y nosotros sabemos cómo crecen los mosquitos. If you have a lot of rain, stagnant rain, Si tú tienes charcos,
de agua, it breeds a lot of mosquito. eso incrementa la cantidad de mosquitos. And through that, you have outbreak of that type of disease. Y por lo tanto incrementa la cantidad de casos de fiebre amarilla. And so this Eco Health company gave us money for us to study how rainfall and climate condition affect those diseases. Estaban estudiando cómo estas condiciones climáticas afectan a las enfermedades. And so what you see here, you see distribution of rain. All this is rain. This is the map of rain. Ese es el mapa que nos indica la cantidad de lluvia. Now, this is what we call vegetation, plants. Esos son los niveles de vegetación. So when rain goes up, Cuando el color verde está arriba, you have a lot of vegetation, tú green. tienes mucha vegetación. But land surface temperature comes down, which is this here. Y por lo tanto la temperatura baja. And so high rain, high vegetation, the land becomes cool. Si tú tienes alta vegetación y mucha lluvia, entonces las temperaturas bajan. Now you see the population of mosquitoes here. This is the list of mosquitoes. Ahí ustedes pueden observar el incremento de los mosquitos. So in South Africa, we have weather station at 4 health stations. En Sudáfrica nosotros tenemos 4 estaciones And the weather station is measuring the rain for us. y la estación meteorológica mide The rain. la lluvia, la cantidad de lluvia. And then we also have mosquito traps. Y nosotros también tenemos trampas para mosquitos. So that the mosquito traps trap the mosquito in the net. Y estos son atrapados a través de una red. So every month, our partners in South Africa, Cada mes en Sudáfrica they will take the net, the mosquito net, nosotros tomamos la red con los mosquitos and count the number of mosquitoes that the net has trapped y contamos cuántos hay. and report it to us. They report to us. Y eso se le reporta a los investigadores. So we are able to compare the number of mosquitoes and the total amount of rain that we got in the region. Y nosotros podemos comparar la cantidad de mosquitos con la cantidad de lluvia. And they also report to us how many cases of the disease, the Rift Valley fever, that was reported. Y así nos reportan la cantidad de casos de fiebre amarilla. And we are able to compare the climate condition, which is the rain, the mosquito, and the number of cases of the disease. Y de esta manera nosotros podemos comparar la cantidad de lluvia con los mosquitos y la cantidad de casos de fiebre amarilla. And such a studies is very, very important. Y este estudio es realmente importante. Because if we know the amount of rain that will bring the disease, Porque si nosotros conocemos la cantidad de lluvia, podemos saber cómo combatir la enfermedad. then it means we can prepare before the disease arrives. Y eso nos permite prepararnos para poder enfrentar la enfermedad y prevenirla. So all these studies is helping us what we call the risk analysis. Y estos estudios nos ayudan a realizar un análisis de riesgos. So these are some of the studies or the research that we are doing at Morgan State University. Y estos son los tipos de estudios que hemos realizado en Morgan State University. Now that Mutla and Morgan State University has a formal MOU, Y ahora con UTLA estamos desarrollando un trabajo conjunto para firmar un memorándum de entendimiento. we are hoping to bring some of this analysis and studies here at Mutla. Para que podamos desarrollar este tipo de estudios en UTLA. So at this point, I'll end my presentation and I'll be happy to answer any question.
En este punto yo termino mi presentación y estaré muy contento de recibir sus preguntas. Muchas gracias.